Capítulo 71. En el distrito de la corte real, se congregaban quienes planeaban la rebelión. Cada uno de ellos portaba armas improvisadas. Barras de metal envueltas en láminas de hierro afiladas, horcas oxidadas e incluso armas de fuego rotas y remendadas. En el distrito de Kingscourt, cada vez más vigilado, adquirir tales cosas no era una tarea fácil. Dentro de los oscuros y destartalados refugios de los barrios marginales, un espía enmascarado de la familia Hoffman puso en marcha una máquina cubierta de hojalata, manchada con sangre espesa, que molía una pila de carne desconocida. Luego se añadió almidón de cadáveres a la mezcla, creando un gran balde de pasta de carne pegajosa. En un rincón, apenas visibles, se encontraban huesos humanos. Los rebeldes se apiñaron, mirando con avidez el cubo de carne y apenas conteniendo la saliva. El espía distribuyó la pasta de carne a la multitud, agitando sus emociones. Era como si, en el momento en que se lanzaran a saquear y robar, les aguardara comida sin fin. Pronto, los rebeldes, con la boca llena de pasta de carne, tenían los ojos inyectados en sangre y sus impulsos violentos eran casi incontrolables. El espía miró con satisfacción. Escenas similares se produjeron en rincones oscuros de todo el territorio. La ira del pueblo ya se estaba gestando. Cuando llegara el momento, el distrito de la corte del rey ardería en llamas. Sin embargo, justo cuando el espía disfrutaba de su triunfo, el sonido de la alarma de un comunicador volador llegó desde afuera. Los comunicadores voladores, que parpadeaban en rojo y estaban blasonados con el emblema de una calavera, reprodujeron un mensaje repetido después de que sonaran las alarmas. El gran y misericordioso gobernador, siguiendo la guía del dios emperador, ha encontrado alimento en la tierra bendecida por el emperador. A partir de mañana, el suministro de alimentos en el distrito de Kingscourt se restablecerá por completo. Ha cumplido su promesa. Ninguno de los ciudadanos leales de la corte del rey pasará hambre. Tras finalizar la transmisión se escuchó la fría voz del gobernador. Yo soy Eden Grant. A todos los ciudadanos leales, con efecto inmediato, el distrito de la corte del rey está bajo ley marcial. Regresen a sus casas y protéjanse. Cualquiera que se atreva a salir a la calle en señal de deslealtad se enfrentará al castigo que merece. La grabación terminó con una frase. La lealtad es una virtud sagrada. Que el dios emperador los proteja a todos. Los comunicadores voladores flotaron por todo el distrito de la corte del rey, reproduciendo la grabación una y otra vez. Los leales al distrito lloraron, conmovidos por la bondad del gobernador. Corrieron inmediatamente a casa, cerrando puertas y ventanas, deseosos de demostrar su lealtad. Dentro del oscuro refugio, la gente intercambiaba miradas. ¿Se estaba restableciendo el suministro de alimentos en el distrito de la corte del rey? El espía estaba decidido. Eso es mentira. No te dejes engañar por ese gobernador tramposo. Si había comida, ¿por qué no te la dio antes? Pero, alguien dudó. Al momento siguiente, les cortaron la garganta y la sangre salpicó a los demás. Un cobarde como tú no merece estar con nosotros. El espía, sosteniendo un cuchillo ensangrentado, declaró. Saldremos corriendo y derrocaremos a la decadente corte del rey. Arrastren al gordo gobernador de su trono y quítenle todo. Con eso, apartó la cortina y salió, disparando a un comunicador volador cercano. El comunicador explotó al impactar y sus llamas iluminaron el área. Cuando sonó la explosión, los rebeldes en el refugio gritaron y salieron corriendo. Pero lo que les esperaba era la llegada de las fuerzas del orden. Desde el balcón de la mansión de la torre, Eden contemplaba el territorio del distrito. Podía oír los sonidos de los disparos resonando en varias zonas de la corte del rey. A lo lejos, destellos de fuego iluminaron el cielo. Eran las fuerzas del orden enfrentándose a los rebeldes. La lealtad solo se concede una vez. Eden les había dado una oportunidad a los rebeldes, pero ellos no apreciaron su misericordia. Ahora lo que les esperaba era la masacre despiadada por parte de las fuerzas del orden. No habría posibilidad de indulto. En verdad, el plan de Joseph no era malo. Había incitado con éxito la rebelión. Una vez que comenzaba una rebelión, sin importar cómo respondía la corte del rey, causaba miedo y caos generalizados. Pero eso solo ocurriría si el distrito no tuviera comida. Ahora que la corte del rey contaba con abundantes suministros, los rebeldes no eran más que payasos, incapaces de provocar problemas importantes.
La rebelión de Yusef, de hecho, había ayudado a Eren. Le permitió eliminar todos los elementos desleales y peligrosos. Con esos alborotadores desaparecidos, la seguridad del distrito de la corte del rey alcanzaría un nuevo nivel, lo que haría más fácil su gestión. Mientras Eren reflexionaba, ordenó a alguien que entregara una carta de agradecimiento y un premio a Yusef. Una muestra de agradecimiento por la contribución de Yusef a la seguridad del distrito. Esperaba que Yusef estuviera contento cuando lo recibiera. En una habitación dentro del área residencial Drake. Blue y los trabajadores, agarrando trapeadores, escobas y palos, intercambiaron miradas inquietas. Cada estallido de disparos proveniente del exterior les hacía estremecer. Habían planeado una revuelta. Blue, incapaz de matar, había mezclado almidón de cadáver en una pasta para los trabajadores que había manipulado. Pero justo cuando habían comido la pasta y estaban listos para causar disturbios, escucharon la advertencia del distrito de la corte del rey. Blue había estado a punto de liderar la carga, pero dudó. Y ahora estaban atrapados en esta situación incómoda. Los disparos y los gritos afuera los habían dejado sin valor. Ya nadie se atrevía a salir. ¿Qué hacemos ahora, líder? Los demás miraron a Blue en busca de orientación. Blue, presa del pánico por dentro, se preguntó cómo los agentes de la ley pudieron haber pasado directamente a disparar a la gente en lugar de simplemente reprimirlos. Acababa de unirse al equipo de espías de Hoffman y ganaba 2 barras de almidón de cadáver al día. De ninguna manera iba a arriesgar su vida. Blue apretó los dientes. Nos quedaremos aquí y no iremos a ninguna parte. ¿Pero qué pasa si la policía descubre lo que hicimos? ¿Qué pasa entonces? Los demás estaban claramente aterrorizados, pero Blue estaba aún más asustado. Por su apariencia, podía decir que podrían ofrecerlo como chivo expiatorio, esperando la misericordia del distrito. Blue les advirtió apresuradamente. Nadie dice una palabra o estaremos todos expuestos. El gran gobernador lo dijo él mismo. Quienes se quedan en casa son ciudadanos leales. Sí, sí. Así es, somos leales. Los trabajadores, aferrándose a este salvavidas, rápidamente intervinieron. Blue y los trabajadores decidieron quedarse hasta el amanecer, luego dispersarse y volver a trabajar como de costumbre. De esa manera nadie lo sabría nunca. Finalmente, llegaron al amanecer. Al igual que los demás, Blue se fue, arrastrando su cuerpo hambriento y cansado a la fábrica para trabajar. Tenía una identidad de trabajador legítimo en el distrito de King's Court. Al llegar, los trabajadores se reunieron. Nadie sabía por qué, pero discutían nerviosamente la situación de la comida. ¿Se restablecerían realmente los suministros de alimentos hoy en día? Pronto obtuvieron su respuesta. El supervisor anunció que se distribuiría comida. 1 barra de almidón de cadáver por persona. Blue se burló. Solo 1 barra. Pero cuando lo recibió, se dio cuenta de que era casi el doble del tamaño de las barras de almidón de cadáver de la familia Hoffman. Aunque sorprendido, todavía se burló. ¿Y qué si era más grande? Seguía siendo agrio, apescado y asqueroso, mucho peor que las barras de almidón de cadáver de Hoffman. Sin embargo, Blue escuchó a los trabajadores jadear y exclamar de alegría. Por el dios emperador, esto es delicioso. Alabado sea el gobernador. La mayoría de la gente ni siquiera podía hablar. Estaban demasiado ocupados comiendo. Blue sonrió levemente. Estos trabajadores claramente no habían probado nada bueno. Sintiendo un poco de hambre él también, se tapó la nariz y mordió la barra de almidón de cadáver. Inmediatamente, una rica fragancia a trigo llenó su boca. Delicioso, absolutamente delicioso. Blue se quedó atónito. Al igual que los demás trabajadores, nunca había comido trigo y no tenía palabras para describir su sabor. Todo lo que sabía era que esta barra de almidón de cadáver era increíblemente sabrosa. Mientras comía, se le llenaron los ojos de lágrimas. El almidón de cadáver de la familia Hoffman. Pura basura. Decidió quedarse y trabajar en el distrito de King's Court. Aunque ya lo esperaba, la conmoción causada por las nuevas barras de almidón de cadáver todavía sorprendió a Eren. Las barras, elaboradas con una mezcla de cáscaras de trigo en polvo, se habían convertido en un manjar gourmet, aunque el contenido de trigo era menos de 1/20 parte del de la barra. La gente lloró y cayó de rodillas en agradecimiento por la generosidad del gobernador.
Algunos se arrodillaron ante la imagen del dios emperador, arrepintiéndose de su falta de respeto anterior. ¿Cómo pudieron dudar del gobernador por algún motivo? Una vez que los cuerpos fueron retirados de las calles y los suministros de alimentos fueron completamente restaurados, Eden fue a buscar a Moss. Fue crucial para la siguiente serie de planes. En una cámara secreta. Eden, que llevaba una máscara de soldar con forma de calavera, sostenía un soplete de soldar, de cuya punta salían chispas. Capítulo 72. Con un ruido metálico, Eden arrojó la máscara de soldar sobre un montón de piezas cercano. Contempló su creación, visiblemente satisfecho. No está mal. Se ve perfecto. De ahora en adelante, serás conocido como el hombre del petróleo. De pie frente a Eden había un hombre vestido con una túnica con capucha de color rojo óxido, con una máscara de calavera incrustada en su rostro, brillantes ojos cibernéticos rojos y brazos mecánicos parecidos a pulpos que sobresalían de su espalda. Y lo más destacado, el símbolo imperial del águila que Eden acababa de soldarle. La apariencia no solo era similar a la de los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus. Era una réplica exacta. «Gobernador, ¿qué es un petrolero?», preguntó el tecnosacerdote Moss, rascándose la cabeza, desconcertado. Oilman es el apodo de los miembros del Adeptus Mechanicus. Les encanta mejorar sus cuerpos mediante diversos aumentos mecánicos. Luego, Eden le dio a Moss una introducción detallada al Adeptus Mechanicus. El Adeptus Mechanicus, con sede en Marte, es una de las organizaciones religiosas más importantes del Imperio, y sus miembros poseen una destreza tecnológica notable. Aunque nominalmente forman parte del Imperio, son más bien un estado dentro de otro estado. Poseen su propia tecnología exclusiva, mundos forja, ejércitos y flotas. Por supuesto, al igual que otras organizaciones imperiales, veneran al dios emperador, a quien adoran como el Omnisia. También creen que todas las máquinas contienen un espíritu de máquina. Debido a la existencia del espíritu de la máquina, las máquinas pueden funcionar. Los tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus manejan la mayor parte de la investigación, la ingeniería, el mantenimiento de equipos y la producción industrial del imperio. También tienen una tarea crucial: excavar y descubrir la tecnología que quedó de la Edad de Oro de la humanidad. Después de explicar esto, Eden miró a Moss y emitió su orden. A partir de ahora, desempeñarás el papel de un tecnosacerdote. No puedes revelar tu verdadera identidad a nadie. Comprendido. Además, ajusta tu voz. Hazla más fría, más áspera. Pronto, bajo la guía de Eden, nació un tecnosacerdote frío y mecánico llamado Moss. Todavía siento que falta algo. Eden lo miró fijamente por un momento, luego rebuscó en la pila de piezas, haciendo ajustes hasta que le entregó a Moss un bastón mecánico. Ahora parecía aún más auténtico. Por supuesto, todo fue un poco tosco. Por ahora, esto serviría. Moss podría modificar su cuerpo gradualmente con el tiempo. El gobernador te declara oficialmente el tecnosacerdote jefe del distrito de la corte del rey. Tecnosacerdote era simplemente un término general para los miembros del Adeptus Mechanicus. Abarcaba más de 1000 roles diferentes. Los biólogos exploraron los misterios biológicos. Los fabricantes construyeron y mantuvieron máquinas de guerra. Los logistas procesaron conocimientos y datos arcanos. Estas eran las categorías generales, pero había muchas especializaciones más complejas. Por ejemplo, había transmecánicos, cogitadores, tecnochamanes y magos de diversas disciplinas. Los miembros destacados en cualquier campo podrían ganar el título de Tech Sage. Dichos títulos incluían especialista tecnológico, maestro metalúrgico, maestro alquimista, magister académico, sabio del saber, asesino tecnológico, guardián de reliquias y buscador sagrado, entre otros. Más arriba estaban los tecnoadeptos, siendo el pináculo el archimagos, el fabricador general o el herrero de datos. Estos individuos a menudo ocupaban posiciones de poder en los mundos Sirja. ¿Todo esto suena confuso? Y es porque lo es. El propio Eden estaba confundido y no estaba seguro de haberlo explicado todo correctamente. La jerarquía y los rangos del Adeptus Mechanicus eran increíblemente complejos, cambiaban constantemente y estaban sobrecargados de títulos superpuestos. Incluso comenzar a comprender la imponente estructura del Mechanicum excedía con creces los límites del cerebro humano.
Pero de todos modos, con la tecnología dentro del cerebro digital de Moss, no sería difícil para él ascender al rango de sabio tecnológico en el futuro. Eden ya había pensado en un título para él: Maestro de las máquinas antiguas. Está bien. Lord Moss, vámonos. Alabado sea el Omnisia, exclamó Moss, apoyándose en su bastón mecánico. Su voz ahora tenía un tono electrónico áspero. Perfecto. Estaba en el personaje. Eden rápidamente condujo a Moss fuera de la cámara secreta. A partir de ahora, Moss sería el tecnosacerdote del distrito de la corte real. Tenía identidad y residencia propias, con servidores que lo asistían. Luego, Eden llevó a Moss a una fábrica mecánica dentro del distrito. La fábrica estaba llena de piezas de máquinas extrañas y obsoletas y parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo. Eden había traído a Moss aquí principalmente para conocer a los antiguos ingenieros mecánicos del distrito. Aunque Moss tenía los conocimientos técnicos, aún estaba por verse si podría aplicarlos en las condiciones actuales. Necesitaba personal especializado que le ayudara a crear lo que Eden quería bajo las limitaciones disponibles. Cuando Eden y Moss llegaron, un sirviente andrajoso y con fugas de aceite los saludó. El servidor parecía lento mientras hablaba. Honorables invitados, por favor, síganme, condujo a Eden y Moss a un lugar, abriendo una gran puerta de acero. Cuando la puerta se abrió con un crujido, apareció un hombre vestido con una túnica de color rojo óxido, similar a la de un tecnosacerdote. El hombre mostraba signos menores de aumento mecánico, adornado con calaveras y garras mecánicas. Los saludó con un entusiasmo exagerado que rayaba en la adulación. Por el Omnisia, gobernador, por fin has llegado. Eden examinó al hombre que tenía delante. Salí Kai. No has estado realizando ninguna investigación prohibida, ¿verdad? La expresión de Kai se volvió firme mientras sacudía la cabeza vigorosamente. Juro por el Omnisia que no. De repente, Kai notó a Moss y entró visiblemente en pánico. ¿Es esto? Era obvio que Moss parecía ser un tecnosacerdote, mientras que Kai, por otro lado, era un mero impostor, que nunca había recibido reconocimiento del Adeptus Mechanicus. Naturalmente, encontrarse con un auténtico tecnosacerdote hizo que Kai entrara en pánico. La familia Salí, a la que pertenecía Kai, había pertenecido al Adeptus Mechanicus. Su abuelo era un magos explorador radical. Pero las opiniones de su abuelo sobre la tecnología eran tan extremas que incluso otros radicales las consideraban demasiado peligrosas. Como resultado, la familia Salí fue despojada de su estatus y títulos y exiliada de su mundo fija. Finalmente, la familia Salí encontró refugio en Ur, bajo el patrocinio de la familia Grant, que les proporcionó apoyo técnico a cambio. La familia Salí había albergado durante mucho tiempo el sueño de restaurar su antigua gloria y continuar su viaje por el camino de la máquina. Pero tenían una inclinación a investigar tecnologías prohibidas, lo que había causado bastantes problemas. Especialmente con la generación de Kai, quien siempre había afirmado ser un tecnosacerdote. Incluso desarrolló una tecnología llamada enlace máquina-espíritu, que casi destruyó toda la fábrica mecánica y el área circundante. Pero teniendo en cuenta los siglos de contribuciones de la familia Salí, Eden había perdonado a Kai. En lugar de ello, puso a la familia bajo vigilancia, prohibiéndoles realizar más investigaciones, hasta ahora. Al ver el nerviosismo de Kai, Eden lo encontró divertido, pero no lo expuso. Este es Lord Moss, un especialista tecnológico del Adeptus Mechanicus. Kai se puso aún más ansioso. Este no era un tecnosacerdote común y corriente, sino un miembro de alto rango con el título de sabio. Él tartamudeó torpemente un saludo. Honorable sabio, yo soy, frente a los fríos y rojos ojos cibernéticos de Moss, Kai apenas podía hablar. Eden intervino y lo señaló. Kai, el adepto tecnológico. Moss miró a Kai y luego asintió. Saludos, Kai. Que el Omnisia nos bendiga. Desde que Moss comenzó a desempeñar el papel de tecnosacerdote, comenzó a murmurar frases místicas y ocasionalmente a recitar código binario. Pero para los forasteros, todo aquello parecía muy parecido al Mechanicum. Alabado sea el Omnisia. Aliviado de que su tapadera no hubiera sido descubierta, Kai finalmente exhaló. Eden no tenía intención de dejar que Moss y Kai conocieran la verdadera identidad del otro. Él planeaba dejar que estos dos impostores continuaran con su farsa.
A través de Moss y Call, Eden pretendía reconstruir gradualmente la estructura de Adeptus Mechanicus, dotando al distrito de la corte del rey de apoyo tecnológico. Capítulo 73. Con el apoyo tecnológico del Adeptus Mechanicus, el desarrollo del distrito de la corte del rey se vería enormemente mejorado. Por supuesto, esta rama nominal de Adeptus Mechanicus en Ur debe ser completamente leal al Eden. Con Moss, una máquina absolutamente leal, como líder, la lealtad no debería ser un problema. Call dio la bienvenida con entusiasmo a Eden y Moss a la habitación. Mientras se sentaban, un dron hecho con un cráneo humano se acercó flotando con tazas. El cráneo estaba repleto de componentes mecánicos, su superficie estaba cubierta de aceite y sus múltiples brazos mecánicos brillaban, recién pulidos. Ofreció una taza a cada persona y luego extendió una pipa por la boca. Con un silbido, llenó cada taza con un líquido espeso y aceitoso. Una especie de té. Cada uno tenía una taza. Call los invitó con entusiasmo. Gobernador, sabio, por favor, pruébenlo. Es una bebida especial de combustible mecánico, heredada de mi familia Salí. Se dice que es una receta que me regaló un tecnosabio. Es deliciosa y muy útil para conectar con el espíritu de la máquina. Diciendo esto, lo bebió de un trago, claramente disfrutando. Eden miró fijamente el té, sin ganas de beberlo. ¿No es esto solo aceite de motor? Esos tecnosacerdotes no solo modificaron enormemente sus cuerpos, sino que incluso reemplazaron su sangre con sustancias especiales para prolongar sus vidas. ¿Quién sabe qué cosas raras beberían? Entonces, para su asombro, Eden observó cómo Moss levantaba tranquilamente su taza y bebía la bebida. Después de beber, Moss pareció sentirse vigorizado y asintió, elogiando. No está mal. Alabado sea el Omnisia. Eden. ¿Puedes incluso beber? Al ver a Moss terminar su bebida, el dron calavera flotó y volvió a llenar su taza. Al notar la curiosidad de Moss sobre el dron, Call lo presentó con orgullo. Sage, esta es una modificación especial mía. Impresionante, ¿verdad? Mientras hablaba, palmeó con orgullo el cráneo liso y brillante del dron. Para ser honesto, este es mi padre. Eden se congeló por un momento antes de comprender lo que Call quería decir. Call decía que el cráneo pertenecía a su padre. Eden se sintió un poco nervioso. Call seguro no lo trataba como a un extraño, dejando que su padre le sirviera el té personalmente. En verdad, Eden sabía lo que era ese dron cráneo. Un cráneo de sirviente. En términos simples, los cráneos de sirvientes eran drones de propósito general en el Imperio, utilizados por muchas organizaciones, incluido el Adeptus Mechanicus, que los favorecía particularmente. Los cráneos de sirvientes tenían varias funciones, como la comunicación en el campo de batalla, el reabastecimiento de municiones y servir como asistentes mecánicos. Especialmente entre los poderosos tecnosacerdotes del Adeptus Mechanicus, era común modificar y mejorar los cráneos de los sirvientes. Algunos incluso estaban equipados con poderosas armas y generadores de escudos. Era muy parecido a cómo a la gente rica del viejo mundo de Eden le encantaba personalizar autos deportivos. Una expresión tanto de poder como de habilidad técnica. Además, el cráneo humano simbolizaba la pureza en el Imperio, por lo que a menudo se utilizaban cráneos humanos para crear cráneos de sirvientes. Sin embargo, no se podía utilizar el cráneo de cualquiera. Solo los servidores más leales del emperador eran dignos de ofrecer sus cráneos como materiales. Así, dentro del Imperio, especialmente en el Adeptus Mechanicus, tener el cráneo convertido en un cráneo de sirviente después de la muerte era considerado un gran honor. Por eso Call presentó con orgullo el cráneo del sirviente de su padre. Por supuesto, había otra capa en esto. Call era desvergonzado. Según la información que tenía Eden, el padre de Call había deseado fervientemente que su cráneo se convirtiera en un cráneo de sirviente antes de morir. Pero debido a su historial decepcionante, fue una suerte que no lo llevaran a juicio. Estaba lejos de ser apto para ser usado como cráneo de sirviente. Sin embargo, parecía que Call había cumplido en secreto el deseo de su padre al convertir su cráneo en un cráneo de sirviente, aunque sin la debida autorización. En otras palabras, Call había falsificado papeles falsos para su padre y ahora estaba presumiendo descaradamente delante de Eden, el gobernador. Y hasta donde recordaba Eden, el padre de Call había convertido de manera similar a su abuelo en un cráneo de sirviente. También no autorizado.
Parecía ser una tradición familiar de los Sally. De repente, Eden se sintió agotado por lo absurdo de todo. Olvídalo. Al fin y al cabo, él mismo los había elegido. Simplemente fingiría no saberlo. Más tarde, alguien del Departamento de Asuntos Internos actualizaría los registros del padre de Kai. Sin embargo, Eden no podía evitar la sensación de que Kai podría causar serios problemas. Pero no había mejor opción en ese momento. Necesitaba la audacia de Kai. Después de intercambiar algunas bromas, Eden fue directo al grano y propuso la idea de financiar la reconstrucción de la rama de Adeptus Mechanicus en Urt. Esta propuesta fue recibida con entusiasta aprobación tanto por parte de Moss como de Kai. Moss, por supuesto, simplemente estaba desempeñando su papel. Pero Kai estaba realmente ansioso por unirse a la reconstrucción de la rama del Adeptus Mechanicus. Apenas podía esperar. Después de todo, estaba desesperado por consolidar su identidad falsa y convertirse en un verdadero tecnosacerdote, restaurando la gloria de su familia. En cuanto a sus habilidades reales, bueno, al menos su abuelo había sido un sabio tecnológico. Kai, en su opinión, había heredado perfectamente las filosofías mecánicas de su padre y su abuelo y las había superado. Por supuesto, para el Adeptus Mechanicus, esto solo lo convertía en un hereje aún más. Pero eso no importaba. Para Eden, quienes eran leales al emperador, y aún más leales a él, eran los pilares del imperio. En cuanto a si la reconstrucción de la rama necesitaba la aprobación oficial del Adeptus Mechanicus, Eden descartó la idea por completo. Una vez establecida la sucursal, tendría su propio reconocimiento oficial. La estructura interna podría simplemente aprobarse a sí misma. Este enfoque no planteó ningún problema. Aunque el Adeptus Mechanicus estaba nominalmente unido en su adoración al Omnisia, internamente estaba plagado de innumerables subsectas y doctrinas conflictivas. Como decía el refrán, hay tantas creencias en el Adeptus Mechanicus como estrellas en el cielo. Guerras doctrinales como el infame cisma binario los habían dejado en el caos. Algunos poderosos mundos forja desafiaron abiertamente las órdenes de Marte y se involucraron en herejías tecnológicas sin dudarlo. Así que Eden no tenía por qué preocuparse por el Adeptus Mechanicus. Con la gran grieta cortando las comunicaciones, tenía la oportunidad perfecta para establecer su propia operación. A medida que se hacía fuerte, todo lo demás encajaba. Pronto, Eden, Moss y Kai llegaron a un acuerdo para reconstruir la rama de Adeptus Mechanicus en Urt. Moss sería el supervisor principal de la sucursal, con Kai como su asistente. También seleccionarían personal apropiado para la evaluación, y aquellos que aprobaran las pruebas se convertirían en nuevos miembros de la rama. Por supuesto, este método de selección fue solo temporal. En el futuro, planearon utilizar individuos cultivados en cubas, a quienes se les implantaría conocimiento vinculado a datos en la etapa fetal, lo que les permitiría comenzar a trabajar rápidamente. Unos días más tarde, se decidió la ubicación de la sucursal de Adeptus Mechanicus. La fábrica mecánica de Kai. A la entrada de la fábrica se erigió una estatua del gran Omnisia. En la base de la estatua estaba inscrito el siguiente credo. Nada detendrá tu búsqueda del conocimiento. Nadie obstaculizará tu búsqueda de tecnología sagrada. Nadie te impedirá permanecer debajo del dios máquina. El día de la inauguración oficial, Eden llevó a los funcionarios del distrito de la corte del rey a presenciar la fundación de la rama Adeptus Mechanicus. La ceremonia tuvo lugar frente a la estatua de Omnisia en la entrada de la fábrica. Moss tiró de la palanca, encendiendo las llamas dentro de la fábrica y poniendo en marcha los motores. Y entonces, el himno resonó. Toca la gran campana una vez. Tira de la palanca, pon en marcha los pistones y las bombas. Toca la gran campana 2 veces. Presiona el botón, enciende los motores, enciende las turbinas y dales vida. Toquen la gran campana 3 veces. Canten al unísono y alaben al Omnisia. Cuando los enormes engranajes de la fábrica comenzaron a girar y el rugido del vapor llenó el aire, el Adeptus Mechanicus de Urt fue establecido oficialmente. Capítulo 74. Después de que la rama de Adeptus Mechanicus se estableciera en Urt, Eden les dio su primera tarea: construir una nueva granja de hola verde. Las reservas actuales de alimentos solo durarían unos 6 meses. Si la granja no se construyera rápidamente para producir nuevos cultivos, el distrito de la corte del rey volvería a caer en hambruna después de esos 6 meses.
Por ello, la construcción de la granja no podía retrasarse. Después del estudio de Moss, seleccionó la ubicación para la nueva granja en el gran distrito de almacenes dentro de Kings Court. Tenía un gran espacio abierto y abundante luz solar. Utilizando tecnología agrícola de la Edad de Oro, junto con núcleos de energía especiales, dispositivos de cultivo de semillas, máquinas fertilizantes, sistemas de clima simulado y unidades de purificación de agua de la granja original, Moss y Calle, los dos tecnosacerdotes, diseñan en una enorme granja vertical. Por supuesto, esto era solo el plan de construcción. Tomaría mucho tiempo completar toda la granja. La granja tendría que construirse paso a paso. Una vez completado el diseño, la corte del rey comenzó la gran primera fase de la construcción de la nueva granja Greenwave. Para evitar cualquier sabotaje por parte de la familia Hoffman, se despejó el área circundante y se implementaron estrictas medidas de seguridad. Afortunadamente, la granja estaba ubicada en el corazón del distrito de Kings Court, lo que dificultaba su ataque. Si hubiera estado ubicado más lejos, habría sido objeto de interminables ataques y acoso. Pronto se ensamblará la primera fase de la nueva granja Greenwave. La producción alimentaria esperada cubriría las necesidades mínimas de consumo de la población del distrito, asegurando un ciclo sostenible. Sin embargo, la construcción completa de la granja llevaría mucho más tiempo y aún no se había logrado la automatización total. La razón principal de esto fue que el trabajo manual en la corte del rey era mucho más barato que las máquinas. De este modo, los cultivos serán plantados y cuidados por trabajadores agrícolas dedicados. Este se consideraba un trabajo sagrado y solo las familias más leales y entusiastas eran seleccionadas para convertirse en trabajadores agrícolas. Los elegidos llegaron a la finca y vieron, por primera vez en sus vidas, la legendaria tierra. Sí, Eden también había transportado una gran cantidad de tierra no contaminada y de alta calidad de la granja original de Greenwave. Los que presenciaron la tierra lloraron, arrodillándose y besándola, agradecidos por la misericordia del gran Dios emperador y la benevolencia del gobernador Eden. Con un sentido de propósito divino, cuidaban cada plántula con cuidado, como si estuvieran criando infantes. Pronto se plantaron las plántulas y la granja empezó a funcionar sin problemas. Para evitar incidentes, Eden colocó drones de seguridad traídos de la granja original Greenwave alrededor del perímetro. Sorprendentemente, los cañones de energía de esos drones lograron eliminar a varios espías que intentaban infiltrarse en la granja. Con la granja en funcionamiento, Eden centró su atención en otros asuntos. Durante la construcción de la granja, ya había convocado a los líderes de las fuerzas de defensa, Arye y Caes, y los autorizó a iniciar el reclutamiento. Eden planeó ampliar las fuerzas de defensa de 30.000 a 80.000 soldados. El distrito de la corte del rey tenía muchas armas y equipos, pero antes no podía permitirse mantener a tanta gente. Ahora, con suficiente comida, inmediatamente amplió la fuerza en 50.000 soldados. Este era el número máximo que el distrito podía soportar. Eden no necesitaba preocuparse por el reclutamiento ni el entrenamiento. Arye y Kae se encargaron de todo. Parecían figuras legendarias y sin duda entrenarían una poderosa fuerza de defensa para él. Al mismo tiempo, Eden encargó a Moss y Calle que investigaran los drones de seguridad y optimizaran los rifles láser y cañones estándar. Ahora, todo el distrito se preparaba para el esfuerzo bélico final, centrando todos los recursos en la producción de materiales de guerra. Una vez que las fuerzas de defensa estuvieron entrenadas y equipadas con nuevas armas, Eden planeó lanzar la batalla decisiva. Él personalmente lideraría a la Guardia Real y a las fuerzas de defensa a la acción, para finalmente eliminar a la familia Hoffman y unificar la colmena superior. A medida que avanzaba el reclutamiento y se asignaban recursos, comenzó el alistamiento masivo. Tanto hombres jóvenes como de mediana edad se alistaron en masa, decididos a luchar hasta la muerte por el distrito de la corte del rey. A la entrada de la oficina de reclutamiento y un hombre frágil, de mediana edad, no cumplió con los criterios de alistamiento. Se arrodilló en el suelo y suplicó a las fuerzas de defensa que hicieran una excepción y lo acogieran. En el pasado, alguien como él habría sido considerado un recluta calificado. Pero con la mejora del suministro de alimentos, las condiciones físicas de la gente habían mejorado mucho. Los frágiles y enfermizos como él ya no cumplían los estándares de alistamiento. Los ojos del hombre estaban decididos. Oficial, por favor, acépteme.
Estoy decidido a darlo todo por el dios emperador y el gobernador. No tenía otras opciones. Su familia estaba compuesta por 5 miembros. Una madre anciana, una esposa recientemente paralizada debido a una lesión laboral y 2 niños pequeños. Él era el único sustentador de la familia. En la situación actual, no había forma de poder apoyar a tanta gente. Su única esperanza era unirse a las fuerzas de defensa, la única manera de salvar a su familia. El salario de los soldados era más del doble que el de los trabajadores regulares. Convertirse en oficial significaba recibir varas de almidón de cadáver tipo segundo con 1/10 de contenido de trigo. Con ese salario podría mantener fácilmente a su familia. Incluso si muriera en batalla, la compensación sustentaría a su familia por algún tiempo. Si se convirtiera en un héroe de guerra, su nombre podría inscribirse debajo de la estatua del dios emperador. Ese sería el máximo honor otorgado por el gobernador. Los hijos de los héroes de guerra tendrían prioridad para unirse a las fuerzas de defensa. Si no querían unirse al ejército, podrían conseguir buenos empleos en las principales fábricas del distrito. Los niños más destacados tenían la oportunidad de unirse a la futura Academia de la Lealtad, que Eden planeaba establecer. Estudiarían junto a los hijos de los nobles y funcionarios, siendo preparados como la futura élite del distrito. En la visión de Eden, la Academia de la Lealtad sería diferente de la Academia original del imperio del mismo nombre. Sería un poco menos brutal, aunque todavía existía el riesgo de bajas durante el entrenamiento. La academia admitiría y educaría a niños de diversos orígenes en función de su lealtad y mérito. Esto incluiría a los hijos de héroes, nobles, funcionarios e incluso niños prodigios. Estudiarían juntos y se convertirían en los futuros líderes del distrito. Por supuesto, la Academia de la Lealtad todavía estaba en la etapa de planificación, y aún no existían las condiciones para establecerla. Pero incluso la mera posibilidad de tal oportunidad fue suficiente para llevar a la locura a la población de clase baja. Estaban decididos a unirse a las fuerzas de defensa y ofrecer todo al misericordioso gobernador. El hombre de mediana edad era uno de ellos. Ya sea para alimentar a su familia o por el futuro de su familia, tuvo que luchar. Sin embargo, fue rechazado y no pudo aceptarlo. Por más que suplicaba, lo rechazaban con frialdad. Por favor, déjame unirme. Esta es mi última esperanza. El hombre lloraba y suplicaba, arrodillándose y haciendo reverencias, incluso agarrándose a la pierna del oficial. Pero la mirada del oficial solo se volvió más fría. El oficial, alegando alteración del orden, azotó al hombre varias veces y lo hizo arrastrar por soldados de la fuerza de defensa. Si no hubiera sido por las nuevas regulaciones del gobernador, alguien como él habría sido ejecutado en el acto. ¿Qué está pasando aquí? Arye se acercó con el ceño fruncido y el frío resplandor rojo de su ojo mecánico escaneando la escena. El oficial informó tranquilamente la situación a Arye. El hombre de mediana edad le rogó a Arye con mirada resuelta. Comandante, puedo luchar. Estoy dispuesto a dar mi vida por el gobernador. Capítulo 75. El hombre de mediana edad había tomado una decisión. No importaba el coste, se quedaría. Arye, con expresión fría, miró al hombre por un momento antes de rechazarlo firmemente. Lo siento, pero no cumple los requisitos para unirte a las fuerzas de defensa. Con tu frágil estado, simplemente marcharías hacia la muerte en el campo de batalla. Necesito soldados que puedan luchar y obedecer órdenes. Soy responsable de mi ejército y del gobernador. Ahora, vete de inmediato. Si continúa alterando la disciplina, serás ejecutado según la ley militar. El hombre de mediana edad fue pronto arrastrado por soldados de la fuerza de defensa. Arye comprendió y se compadeció del pobre hombre. Pero en el ejército y en el campo de batalla, la compasión excesiva puede ser mortal. Un hombre tan débil como ese solo moriría inútilmente en la batalla, poniendo potencialmente en peligro a sus compañeros soldados. Para decirlo sin rodeos, no todos eran dignos de dar su vida por el gran y misericordioso gobernador. No puedes simplemente tomar un arma, lanzarte a la batalla y morir por el gobernador. No es tan simple. Primero debes tener las calificaciones y someterte a un entrenamiento riguroso antes de tener la oportunidad de portar un rifle láser recién fabricado y ofrecerlo todo por el gobernador en el campo de batalla. De lo contrario, sería un desperdicio y una profanación de la generosidad del gobernador.
Dicho esto, la familia del hombre de mediana edad no se quedaría muriendo de hambre. La vida podía generar esperanza, y para Eden, esa esperanza era un alimento precioso. Eden no era un dios del caos, pero no dejaría que la vida se desperdiciara tan fácilmente. Permitir que se desperdiciaran vidas leales era una extravagancia costosa. Él se aseguraría de que cada vida alcanzara su potencial. Mientras el hombre de mediana edad regresaba a casa, devastado, Eden ya había aprobado una nueva ley. Esta ley proporcionaría la mitad de una barra de almidón de cadáver tipo I, con un 20 contenido de trigo, a familias especiales en extrema dificultad dentro del distrito. Aunque esta pequeña porción no eliminaría el hambre, al menos mantendría la vida. Esto ofrecería un rayo de esperanza a esas familias, permitiéndoles sobrevivir los momentos más difíciles. Después de este breve episodio, Arye inspeccionó el resto de la oficina de reclutamiento antes de regresar al cuartel. Necesitaba entrenar duramente a los jóvenes reclutas, aumentando sus capacidades de combate. Solo así podrían ganar la guerra contra la maldita familia Hoffman, asegurando que más de sus soldados sobrevivirían. Todo por el infinitamente misericordioso gobernador. Mientras la corte del rey se movilizaba para la guerra, Eden vigilaba de cerca la situación dentro del territorio de la familia Hoffman. Podía sentir que la oscuridad dentro de sus tierras se hacía cada vez más profunda. El poder de la oscuridad estaba aumentando lentamente y él sabía que tenía que actuar rápidamente. Para debilitar la fuerza de la familia Hoffman, Eden tomó una página del libro de Yusef y envió numerosos espías para perturbar su territorio. Sin embargo, su método no era la corrupción del caos, la incitación a la rebelión o la difusión de rumores. Esas eran las tácticas sucias de gente de mente estrecha. Eden optó por un ataque directo. Ordenó a sus espías que distribuyeran regularmente barras de almidón de cadáver tipo I, con un 20 contenido de trigo, y grandes cantidades de volantes de propaganda por todo el territorio de la familia Hoffman. Estas barras y volantes transmitían un mensaje claro a la gente de las tierras de Hoffman. El distrito de la corte del rey tenía suficiente comida y, bajo el nombre del dios emperador, juraron aceptar a cualquiera que se atreviera a separarse de la familia Hoffman y ofrecer su lealtad al gobernador. Esta táctica fue muy efectiva. En los días siguientes, oleada tras oleada de personas huyeron en secreto de las tierras de la familia Hoffman para jurar su lealtad al gran gobernador Eden Grant. Esto fortaleció enormemente el distrito de la corte del rey. Dentro de un laboratorio secreto dentro del territorio de la familia Hoffman, una rata gris mutada, cubierta de cicatrices, se acurrucó en un rincón, mirando con miedo al odioso humano llamado Yusef. Últimamente recibía cada vez menos carne fresca y Yusef se había vuelto cada vez más errático, golpeándolo sin sentido a la menor provocación. Fue completamente irrazonable. Aunque los ojos de la rata gris estaban llenos de terror, sus ojos redondos y brillantes buscaban en secreto una ruta de escape, con la esperanza de huir cuando se presentara la oportunidad. Por supuesto, ya lo había intentado unas cuantas veces, pero había fracasado cada vez, para luego ser derrotado aún peor. Los humanos eran aterradores, mucho más brutales de lo que eran. La rata ya no aguantaba más. La desesperación la invadió y emitió unos chillidos lastimeros. Al oír el sonido, Yusef se puso furioso. «Maldita rata. Te estás burlando de mí». Levantó su brazo mecánico, retrajo su mano para revelar un cañón abierto, disparando 2 ráfagas hacia la rata. ¡Bum! ¡Bum! La rata gris recibió ambos impactos de frente, con el cuerpo carbonizado y los ojos, antes abiertos, ahora cerrados. Yacía boca arriba, inmóvil. Si uno miraba con atención, se podía ver una única lágrima deslizándose por su rostro. El corazón de la rata había muerto. No se atrevía a moverse y los trabajadores del laboratorio apenas se atrevían a respirar. Recientemente, cualquiera que enfureciera al señor Yusef había visto a toda su familia ser arrojada al engendro divino engendrado por el maestro de los 1000 ojos. Yusef estaba furioso. Había sufrido la mayor humillación de su vida. Todos sus planes perfectos habían sido fácilmente desentrañados por ese tonto de Eden. Muchos de los espías que había enviado habían perdido el contacto. Yusef no podía comprender cómo Eden, ese cobarde, había logrado conseguir comida. Al final, solo pudo concluir que la tecnología alimentaria y agrícola provenía de la bóveda de la familia Grant.
Al igual que la Guardia Real, debieron ser tesoros custodiados por la familia Grant. Eden, ese hombre despreciable, había estado ocultando su fuerza todo el tiempo, esperando poder burlarse de él. Y para colmo, ese sinvergüenza incluso le había enviado una carta de agradecimiento. Joseph se sintió como si lo hubieran engañado y burlado, tal como lo habían sido sus antepasados por la familia Grant hace 3000 años. La humillación era insoportable. Sin embargo, Joseph había descubierto el perverso plan de Eden. Ese astuto tramposo estaba tratando de provocarlo para que comenzara precipitadamente la batalla final. Pero Joseph, el gran Joseph, nunca caería en un truco tan simple. El núcleo de la corte real se había mantenido y fortificado durante 3000 años. Incluso después de la rebelión herética, las armas defensivas restantes eran increíblemente poderosas. Atacar ahora, antes de que nazca la verdadera descendencia del maestro de los 1000 ojos, sería un acto tonto de autodestrucción. De hecho, Joseph esperaba que Eden perdiera la paciencia y atacara pronto. Entonces, Eden pudo disfrutar del caótico regalo que Joseph había preparado para él. Al darse cuenta de eso, Joseph se calmó rápidamente y ideó una respuesta. Si a Eden le importaban tanto esos campesinos de la subcolmena, entonces Joseph se aseguraría de no salirse con la suya. HMPH, toda la fuerza de la familia Grant ahora está expuesta. Cuando llegue el momento de la batalla final, la victoria será mía. En ese momento, en el campo de refugiados dentro del territorio de la familia Hoffman, allí se reunieron muchos refugiados del distrito de la corte del rey. La mayoría de ellos habían sido incitados y manipulados por espías, lo que los llevó a traicionar al distrito y los etiquetó como elementos indeseables. Durante la noche del levantamiento, se produjeron disturbios, saqueos e incendios, pero fueron reprimidos por las fuerzas del orden. Algunos se habían dispersado y apenas lograron escapar con vida de las calles. Después de la noche del levantamiento, temiendo represalias por parte de la corte del rey, huyeron, solos o con sus familias, al territorio de la familia Hoffman. Pero al llegar, no recibieron el alojamiento ni la comida prometidos. En cambio, los arrojaron a este campo de refugiados. Más tarde, se enteraron de que la corte del rey había reanudado la distribución de alimentos, ofreciendo deliciosas barras de almidón de cadáver con infusión de trigo. Su arrepentimiento era palpable. Maldijeron a la corte del rey y al maldito gobernador. ¿Por qué no les dio comida antes? Si lo hubiera hecho, no habrían cometido semejante error. Ahora, planeaban escapar del campamento esa misma noche y regresar a la corte del rey. ¿No habían prometido los voladores que cualquiera que escapara de las tierras Hoffman y ofreciera su lealtad sería aceptado? Si regresaban de buena fe, la corte del rey no podría rechazarlos. De lo contrario, sería una afrenta al mismísimo Dios emperador. Capítulo 76. Los traidores maldijeron y se burlaron del distrito de la corte real y del gobernador, ridiculizando su insensatez. Planeaban aprovechar la oportunidad de esta noche para escabullirse del campamento de refugiados y escapar del territorio de la familia Hoffman. Luego, haciéndose pasar por refugiados de las tierras de Hoffman, regresarían audazmente a la corte del rey. De esta manera, no solo podrían evadir el castigo, sino también disfrutar del almidón de cadáver infundido con trigo que ofrecía el distrito. Mientras discutían con entusiasmo su plan, llenos de anticipación, la atmósfera cambió de repente. Miren todos. ¿Qué está pasando? Sin que ellos lo supieran, el campo de refugiados había sido rodeado por las tropas antidisturbios de la familia Hoffman. Las tropas, vestidas con trajes protectores negros y máscaras de respiración con forma de calavera, llevaban rifles automáticos estándar y miraban fríamente a los refugiados. Pronto, mientras el oficial con la máscara de calavera y los brillantes ojos electrónicos verdes agitaba su espada de mando, las tropas antidisturbios avanzaron silenciosamente en ordenada formación. Hubo un silencio sepulcral, con solo el sonido de pasos sincronizados resonando fría y sin piedad. Estas eran las fuerzas de la familia Hoffman, la columna vertebral que les dio la audacia para rebelarse contra la corte del rey. Estas tropas antidisturbios habían recibido un entrenamiento brutal desde una edad temprana, e incluso les habían extirpado partes del sistema nervioso. Permanecieron en silencio, sin miedo a la muerte, motivados únicamente por el asesinato y el sacrificio. Los traidores que habían sido tan descarados durante la noche del levantamiento ahora temblaban como ovejas.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿No prometió el señor Yusef protegernos? Señores, somos súbditos leales de la familia Hoffman. Por favor, perdónanos la vida. Algunos intentaron sonar duros, otros intentaron razonar, mientras otros se arrodillaron con sus familias, pidiendo clemencia. Juraron su lealtad al señor Yusef, prometiendo enemistad eterna contra la corte del rey, suplicando desesperadamente por sus vidas y las vidas de sus familias. Sin embargo, ninguna de sus acciones despertó la más mínima emoción en las tropas antidisturbios. Las tropas simplemente siguieron las órdenes, avanzaron en formación y luego abrieron fuego, matando a todos los objetivos designados. La matanza fue despiadada. El campo de refugiados resonaba con los gritos y lamentos de los traidores, pero todo fue en vano. Las tropas antidisturbios los mataron uno a uno, pisoteando sus cadáveres para alcanzar al siguiente en la fila, todo con precisión y contención mortales. Al poco tiempo, el campo de refugiados quedó en silencio. Las tropas antidisturbios salieron del campamento, reunidas como los componentes precisos de una máquina, cada uno regresando a su posición designada. Entonces, el sonido sincronizado de sus pasos se reanudó mientras se alejaban, dejando atrás un campamento lleno de cadáveres. Esto no se limitó al campo de refugiados. Escenas similares se desarrollaban en todo el territorio de la familia Hoffman. Innumerables personas estaban siendo asesinadas, y su sangre y carne eran ofrecidas como sacrificios al engendro de los dioses otorgado por el maestro de los 1000 ojos. En un laboratorio subterráneo secreto, grandes cantidades de carne fueron arrojadas a un gigantesco tanque de incubación de vidrio, donde la grotesca bola de carne que había en el interior la devoró con avidez. La criatura creció y sus numerosos ojos parpadearon lentamente, como si estuviera a punto de abrirse por completo. En el distrito de la corte del rey, dentro de la iglesia imperial. El himno de los querubines resonó por los pasillos mientras el obispo Doni se arrodillaba ante el santuario del dios emperador, llevando a cabo su ritual diario de oración. Aunque había envejecido un poco, su mirada de águila seguía siendo tan aguda como siempre. La situación en la corte del rey había mejorado significativamente. La estatua del dios emperador había sido completamente restaurada, y el emperador había realizado un milagro durante los ritos sagrados. Esto reavivó la fe del pueblo en el dios emperador. Aunque la iglesia aún no había reabierto completamente al público, cada vez más personas acudían a adorar. La iglesia fue recuperando poco a poco su antigua gloria. Alabado sea el dios emperador. Parecía que la iglesia imperial en Urd no perecería bajo su vigilancia, e incluso podría alcanzar mayores alturas. El obispo Doni sintió un inmenso alivio, como si la pesada carga que había estado soportando se fuera levantando lentamente. De repente, su cuerpo tembló y casi se desplomó. Los querubines que volaban sobre él lanzaron gritos de miedo y agitaron sus alas mientras casi se estrellaban contra el suelo. Los sentidos psíquicos del obispo Doni habían captado algo aterrador. Dios emperador, qué oscuridad abismal. Y en el corazón de esa oscuridad estaba la colmena superior, dentro del territorio de la familia Hoffman. De repente, el obispo Doni recordó la terrible catástrofe ocurrida 5 años atrás. Los rebeldes heréticos habían asaltado la corte del rey, liderados por un monstruoso sumo sacerdote del caos, profanando la estatua del dios emperador. Aunque los herejes finalmente fueron juzgados y erradicados por la iglesia misma casi fue destruida. Ahora, esos malditos herejes habían regresado, y el poder oscuro que ejercían esta vez era aún más temible. Pero la corte del rey ya no poseía la fuerza de antaño. El propio Doni, agotado por las heridas, ya no podía luchar como antes. ¿Cómo podrían resistirse? ¿El destino de Urd sería la aniquilación total? Gran Dios emperador, ¿qué debemos hacer? El obispo Doni murmuró desesperado, con el cuerpo encorvado. Después de un momento, pareció darse cuenta de algo y se puso de pie, agarró su bastón y salió apresuradamente. Por supuesto, antes había hecho una pregunta tonta. El dios emperador hacía tiempo que les había dado orientación y había elegido al salvador de Urd, el joven gobernante, Eden Grant. Él los guiaría a todos por el camino a seguir. El obispo Doni fue inmediatamente a Spire Manor para encontrar a Eden, informándole urgentemente de la gravedad de la situación. Los herejes habían regresado. Mirando hacia Eden, el obispo Doni esperaba ansiosamente su decisión.
Gobernador, esto es un asunto de vida o muerte para la corte real y todo Urt. Debemos actuar con rapidez. El rostro de Eden era solemne. Ya había previsto el oscuro y abrumador poder del caos mucho antes que el obispo Donny. Se había estado preparando nerviosamente, haciendo las movilizaciones finales para la guerra. Las fuerzas de defensa se habían ampliado a 60.000 hombres, la mayoría de ellos equipados con los últimos rifles láser y nuevo equipo. Sin embargo, la velocidad a la que crecían las fuerzas del caos tomó a Eden con la guardia baja. Era demasiado rápido. Si la transformación se completara y el caos descendiera sobre la colmena superior, no habría forma de detenerlo. Ya no quedaba tiempo. Eden tomó rápidamente su decisión y se dirigió a Vallev. Notifiquen a todos los departamentos. El plan avanza. Lanzaremos la batalla final mañana al amanecer. Con la orden dada, todo el distrito se movilizó durante la noche, preparándose para la guerra. Tenían que garantizar que todas las fuerzas armadas estuvieran listas para ser desplegadas en el plazo previsto. Nadie se atrevió a confiarse. Todos sabían que esta sería la batalla final. El resultado de esta guerra determinaría el destino de la corte del rey y de todo el planeta Urt. Capítulo 77. Eden se encontraba en el balcón de la mansión Spire, con vistas al iluminado distrito de la corte del rey. Todo el distrito había cobrado vida, preparándose para la guerra que lo decidiría todo. Todo había sucedido demasiado pronto. Durante días, Eden había estado esperando. Esperando a que las fuerzas de defensa se expandan por completo, esperando a que salgan al mercado las nuevas armas desarrolladas por Adeptus Mechanicus. Pero lo más importante es que estaba esperando que la esperanza del pueblo se materializara. Después de los ritos sagrados del día de la ascensión del emperador, había recuperado más poder y ahora podía usar nuevas habilidades. En la actualidad, las habilidades de Eden incluían percepción psíquica creando ilusiones, teletransportación, bendición. Las dos últimas, teletransportación y bendición, eran nuevas habilidades que había desbloqueado recientemente. Ya había probado el poder de la teletransportación, incluso usándolo para solucionar la crisis alimentaria en la corte del rey. Sin embargo, nunca había utilizado su habilidad de bendición. Tanto los dioses del caos como el dios emperador ejercieron este poder para crear sirvientes poderosos que los sirvieran. Los ejemplos incluían los grandes demonios de los dioses del caos y los santos vivientes del emperador. Tales ejemplos fueron numerosos. Incluso podrían bendecir a los mortales comunes, transformándolos en criaturas aterradoras. La bendición era una habilidad extraordinariamente poderosa, un privilegio exclusivo de las deidades. Ahora bien, el Eden también poseía este poder. Podría usarlo para crear guerreros poderosos o santos vivientes. Sin embargo, el costo de la bendición era inmenso. No solo requería elegir al candidato adecuado, sino que también consumía enormes cantidades de energía. Por eso los dioses del caos establecieron tantas pruebas para seleccionar el mejor recipiente. Pero el Eden no tenía ese lujo. Solo podía controlar el pequeño territorio del distrito de la corte del rey, con muy pocos candidatos adecuados para elegir. El mayor problema era la energía. Para realizar una sola bendición, necesitaba al menos 1.000.000 de puntos de esperanza. Después de que se restablecieron los suministros de alimentos en la corte del rey, Eden aprobó varias leyes para mejorar la vida de sus ciudadanos, intentando cultivar su esperanza tanto como fuera posible. Había hecho todo lo que podía. Pero incluso ahora, solo había reunido un poco más de 800.000 puntos de esperanza. No fue suficiente usar la habilidad de bendición. Eden se sintió arrepentido. Si tuviera más tiempo para reunir suficientes puntos de esperanza, podría bendecir a un poderoso guerrero. Eso le daría una posibilidad mucho mayor de derrotar a la familia Hoffman y destruir a las criaturas del caos. Desafortunadamente, el tiempo no estaba del lado del Eden. Mañana era el día de la batalla final y no estaba completamente seguro de poder ganar. Después de todo, el enemigo tenía un embrión engendrado por el caos, casi listo para nacer. Esta batalla sería una lucha de vida o muerte. Si perdió, perdería su único territorio, los millones de seguidores que le servían de combustible y posiblemente incluso su cuerpo mortal. Después de eso, no tendría más opción que escabullirse hacia la disformidad. Se convertiría en un dios débil, de bajo nivel, sin potencial de crecimiento.
Eso era algo que Eden no podía aceptar de ninguna manera. Ojalá hubiera una forma más rápida de reunir puntos de esperanza. Mientras Eden reflexionaba sobre esto, se le ocurrió una idea brillante. Inmediatamente llamó a Bayef y le dio la orden. Anunciad la batalla final a toda la corte del rey. Explicadles las razones de esta guerra y nuestra determinación por ganar. Mañana, todas las familias y amigos, todos, están invitados a despedir a nuestros soldados en su marcha hacia la batalla. Cuando salió el sol, la Guardia Real de la Corte del Rey, las fuerzas de defensa y las unidades de ejecución se reunieron en la Plaza Santa, listas para el despliegue. Se movilizarían todas las fuerzas de combate. Pronto, Eren, vestido con una servoarmadura dorada, se paró frente a sus soldados. Él los miró y dio su último discurso previo a la batalla. Ciudadanos de Urt. Las garras del enemigo han llegado a nuestro hogar, buscando destruir todo lo que apreciamos. Es hora de luchar, mis guerreros inquebrantables. Te yergues ante la luz del Dios Emperador, con tu coraje brillando como las estrellas. Alcemos nuestras armas y defendamos nuestra patria. Su poderosa voz resonó a través de los altavoces mecánicos, inspirando a los soldados en la plaza y resonando en toda la corte del rey. Al final de su discurso, Eden sacó su espada de poder y la levantó en alto, su hoja se encendió instantáneamente en llamas. Para el Dios Emperador, la victoria es nuestra. Victoria. 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 Los soldados rugieron y su sangre hervía de pasión. Desalojar. Terminado el discurso motivacional, Eden inmediatamente dio la orden de marcha. A medida que los barcos de asalto despegaban, las fuerzas terrestres también comenzaron a moverse. Los tanques blindados y las máquinas de combate de las fuerzas de defensa lideraban el avance, seguidos por las principales unidades de combate de las fuerzas de defensa y los ejecutores. En la retaguardia se encontraban escuadrones de artillería y francotiradores de largo alcance. Avanzaron por la carretera principal de la corte del rey, en dirección al territorio de la familia Hoffman. La gente del distrito ya había escuchado la noticia de la batalla final. El repentino anuncio sorprendió a todos. La corte del rey acababa de restablecer su suministro de alimentos y las cosas empezaban a prosperar. ¿Cómo había llegado tan rápidamente a una batalla de vida o muerte contra la familia Hoffman? Y la familia Hoffman se había convertido en unos herejes aterradores, cuyo objetivo era matar a todos. Aunque la gente estaba asustada y preocupada, tenían esperanza. Esperaban que bajo el liderazgo del gobernador, la corte del rey pudiera ganar esta batalla final. Que pudieran erradicar a los herejes de una vez por todas, para que todos pudieran liberarse del sufrimiento. Poco a poco los ciudadanos se fueron reuniendo. Se alinearon a los lados de la carretera principal, observando con anticipación cómo los soldados se alejaban. Los familiares y amigos de los soldados gritaban sus nombres y ofrecían alimentos preciosos o amuletos para protegerlos. Muchos otros oraron en silencio. Rezaron para que el gran Dios Emperador protegiera a los soldados de la corte del rey y les permitiera ganar la batalla y regresar con vida. Estos soldados llevaban las esperanzas de todos. Este plan funcionó. La esperanza crecía. Eden podía sentir claramente la esperanza surgiendo desde la carretera principal y desde todo el distrito. Los puntos de esperanza subieron a 950.000 y siguen aumentando lentamente. Todavía no fue suficiente. Pero no había otra manera. La batalla final ya había comenzado. Tenía que ganar. El ejército se dividiría en 3 grupos. Usarían su abrumadora ventaja numérica para atacar a la familia Hoffman desde todos los lados, absorbiendo su potencia de fuego. Mientras tanto, Eden lideraría a Carter y a la Guardia Real a bordo del barco de asalto más grande. Su misión era encontrar la fuente del poder del caos y eliminarla antes de que se manifestara por completo. Mediodía después, cuando la artillería autopropulsada de la corte del rey disparó el primer tiro al territorio de la familia Hoffman, toda la colmena superior estalló en el sonido de la batalla. A su alrededor, las fuerzas se enfrentaban mientras los fuegos de la guerra se extendían. Los soldados rugieron mientras disparaban. Sus balas y láseres atravesaban las líneas enemigas. La artillería autopropulsada tronó, bombardeando la retaguardia del enemigo. Los tanques blindados atravesaron edificios y cargaron hacia objetivos enemigos críticos. Los barcos de asalto esquivaron el bombardeo de fuego antiaéreo, lanzando poderosas bombas sobre las posiciones enemigas.
Esta fue la batalla final. Capítulo 78. En la mansión de la familia Hoffman, el sonido de la artillería resonaba afuera mientras los gritos resonaban en el interior. La sangre se derramaba por el suelo, formando un charco a los pies de Yusef. ¿Por qué haces esto, niña? El viejo Hoffman, un anciano frágil, de cabello blanco y túnica roja, miró a Yusef, temblando de tristeza en sus ojos. Para estar a la altura de tus enseñanzas, respondió Yusef sin emoción. Detrás de ellos, la matanza continuaba. Soldados enmascarados que blandían espadas masacraron a los miembros de la familia Hoffman uno por uno, vendiendo sus cuerpos en contenedores. El viejo Hoffman suspiró profundamente. Por supuesto que lo sabía. Este era el niño que él había criado. Había depositado sus mayores esperanzas en Yusef, su 14º nieto ilegítimo. Hasta el punto de utilizar un enlace de datos para transferir todo el legado de la familia Hoffman a la mente de Yusef cuando aún era un bebé. Había grabado en la conciencia de Yusef la vergonzosa historia de 3000 años de la familia. Cuando Yusef pudo caminar, el viejo Hoffman ya le estaba enseñando el arte de planear aviones, alimentando su ambición. En el 6º cumpleaños de Yusef, el viejo Hoffman le ordenó asesinar brutalmente a su mejor compañero de juegos, enseñándole que los mejores herederos de la familia Hoffman no necesitaban emociones. La única razón por la que vivió fue para borrar la vergüenza de la familia Hoffman y reclamar la posición que se les había escapado durante milenios. La educación del viejo Hoffman fue un éxito. Yusef se había convertido exactamente en lo que quería, excepcional y ambicioso. A través de una serie de planes calculados y derramamiento de sangre, Yusef había llegado a convertirse en el jefe de la familia Hoffman, lanzando una campaña de venganza contra la familia Grant con notable éxito. El precio fue la muerte de decenas de miembros de la familia, incluidos varios de los nietos del viejo Hoffman y el padre de Yusef, su hijo mayor. Pero el viejo Hoffman creía que todo valía la pena. La venganza siempre vino con dolor y desesperación, ese fue el precio. Bajo el liderazgo de Yusef, la familia Hoffman lograría venganza y alcanzaría nuevas alturas. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a superar las expectativas del viejo Hoffman. El deseo de venganza de Yusef era mucho más fuerte de lo que había imaginado. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Para vengar a la familia Hoffman, Yusef incluso recurrió al caos, usando el cuerpo de su propia hermana como recipiente para nutrir un embrión del caos. Había masacrado a los campesinos bajo el gobierno de Hoffman para alimentar a la creciente criatura del caos. Aunque fuera difícil de aceptar, el viejo Hoffman podría soportarlo si eso significaba éxito. Pero ahora, Yusef planeaba sacrificar a toda la familia Hoffman, incluido él mismo, a la maldita criatura del caos. Ese precio era demasiado alto para el viejo Hoffman. Si la familia Hoffman ya no existía, ¿qué sentido tenía la venganza? Al mirar a Yusef, el heredero en quien había depositado todas sus esperanzas, el viejo Hoffman de repente sintió una punzada de arrepentimiento. Había creado un monstruo y el coste había sido insoportable. Hazlo, y cuando los gritos de sus parientes se silenciaron, el viejo Hoffman aceptó en silencio su destino. Empuje. Yusef apuñaló al viejo Hoffman en el pecho. Era el mismo cuchillo que Yusef había usado años atrás para atormentar lentamente a su mejor amigo hasta la muerte. El viejo Hoffman tosió violentamente y la sangre se derramó de su boca. Con una última mirada de expectativa en sus ojos, le dio a Yusef su última instrucción. Hijo, no dejes que nuestro sacrificio sea en vano. Si todo estuviera ya más allá de la salvación, entonces ofrecerían las vidas de todos los Hoffman para asestar el golpe más feroz contra la familia Grant. Este fue el último pensamiento del viejo Hoffman. Si Yusef hubiera tenido éxito, los esfuerzos de su vida no habrían sido en vano. El viejo Hoffman no hubiera fallado. Cuando Yusef sacó el cuchillo, el viejo Hoffman ya había dado su último aliento. Viejo tonto, soy Yusef. ¿Cómo podría perder? Yusef murmuró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero eran lágrimas de emoción. Temblaba de anticipación. Hoy, una vez que sacrificó la sangre y los huesos de la familia Hoffman para completar el ritual, la descendencia del maestro de los 1000 ojos descendería. Yusef dio la orden a todas las unidades de combate para contener a las fuerzas de la corte del rey a cualquier coste. Solo necesitaba un poco más de tiempo.
Una vez completado el ritual, la familia Grant y todos en la corte del rey morirían. Vamos, muchachos. Ataquen. Matad a esos malditos Kyborgs. En la segunda línea de defensa de la familia Hoffman se oyeron disparos y explosiones. Arye estaba de pie sobre un tanque blindado dañado, empuñando una enorme ametralladora personalizada y disparando balas sobre el enemigo. Los casquillos de balas se amontonaron a su alrededor como una montaña. Al ver al enemigo reprimido, Arye cargó hacia adelante, liderando a sus tropas en un asalto total. Como siempre, Arye lideró la carga a través de una lluvia de balas. Las balas pasaron zumbando, pero ninguna le dio. Este era el legendario Arye, bendecido por el dios emperador, el inmortal que siempre lideró la carga. Mientras Arye y sus hombres avanzaban, los soldados de Hoffman caían uno tras otro. Aunque los soldados de Hoffman habían sufrido modificaciones nerviosas y no mostraban miedo a la muerte, no eran rival para las fuerzas de la corte del rey, que tenían superioridad tanto numérica como tecnológica. Especialmente cuando se trata de equipamiento. Los soldados de la corte del rey estaban armados con rifles láser avanzados, que superaban a las obsoletas armas de la familia Hoffman tanto en velocidad como en precisión. Sin embargo, a mitad del avance, ocurrió algo terrible. Los soldados de Hoffman se inyectaron un suero especial del caos, transformándose en abominaciones monstruosas. Estas criaturas atacaron a las fuerzas de defensa de Arye, destrozando a un soldado tras otro. ¡Malditos herejes! Arye rugió y se abalanzó sobre un enjambre de monstruos para salvar a uno de sus hombres. Pero justo cuando un monstruo se abalanzó sobre él, una ráfaga de un cañón de energía lo vaporizó. «Maldito niño escurridizo, por fin apareciste», espetó Arye. Era Caes, liderando su escuadrón de francotiradores de largo alcance. Estaban armados con los últimos cañones de energía desarrollados por Sage Moss, potentes y precisos, aunque su lenta velocidad de carga los limitaba a roles de apoyo. «Lucha. Lucha. Lucha». Arye lanzó un ataque contra los monstruos y sus hombres siguieron su ejemplo. Tuvieron que usar sus cuerpos para contener a las abominaciones, lo que permitió que el escuadrón de francotiradores los atrapara y los eliminara. Nadie se rindió. Esta era una batalla que no podía permitirse perder. Su hogar estaba justo detrás de ellos. Y sus sacrificios no serán en vano. Serían honrados como héroes de guerra, sus nombres grabados en la piedra bajo los pies del dios emperador como símbolos de lealtad. Sus familias serían atendidas y sus hijos tendrían la oportunidad de ingresar a la Academia Leal. Darían todo por el gobernador. Los soldados usaron sus cuerpos para bloquear a los monstruos, lo que le dio tiempo al escuadrón de francotiradores para apuntar y volar en pedazos a los monstruos y a los hombres. Escenas similares se desarrollaron en todas partes. Las fuerzas de la corte del rey continuaron avanzando, atravesando gradualmente la tercera línea de defensa de la familia Hoffman. Vaya. 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 Decenas de cañones antiaéreos dispararon, haciendo estallar barcos de asalto uno tras otro. Con la ayuda de los drones en vuelo, la nave de asalto de Den finalmente atravesó las defensas antiaéreas y llegó al núcleo del territorio de la familia Hoffman. Capítulo 79. La nave de asalto finalmente había atravesado el área central de la fortaleza de la familia Hoffman. Al recibir el informe, Eden, sentado en la cabina, dejó escapar un suspiro de alivio. La red antiaérea de la familia Hoffman había sido increíblemente robusta, y los escudos de la nave casi fallaron. Pero por suerte, lograron atravesarla. Ahora, era el momento de ejecutar la siguiente fase del plan. Eden cerró los ojos y activó su sentido psíquico con todas sus fuerzas. Tararear. Una onda psíquica casi imperceptible se expandió desde el Eden, extendiéndose rápidamente por el área circundante y más allá, cubriendo finalmente toda la región central de la familia Hoffman. Mientras su sentido psíquico envolvía el área, un torrente de información surgió en su mente. Eden podía sentir la mancha del caos en todas partes, los gritos de agonía de la gente, sus oraciones de desesperación. Estaban pidiendo la protección del dios emperador. Pero este lugar había sido cortado. Todas sus oraciones estaban siendo escuchadas por una entidad desconocida que había respondido a sus llamados. Había tanta oscuridad que saturaba profundamente este lugar. Eden dejó de lado su sorpresa y se concentró en filtrar la interferencia mientras trazaba el rastro más espeso del caos.
Cuanto más profundo llegaba, más fuerte y claro se regresaba el caos. Sabía que estaba cerca de encontrar la fuente a ese poder repugnante. Guiada por su rastro psíquico, la mente de Eden llegó por encima de un edificio en ruinas, donde se encontró oculta una entrada secreta. Descendiendo aún más, finalmente llegó a un enorme laboratorio subterráneo. En el interior había una docena de cilindros de cristal gigantes, cada uno de ellos lleno de grotescas monstruosidades del caos. Yendo aún más profundo, Eden finalmente vio el objetivo de su misión. Era un cilindro de 10 metros de altura, que contenía una mujer deformada. Su parte superior del cuerpo y sus piernas estaban arrugadas, parecían ramitas secas, pero su estómago se había hinchado hasta convertirse en una enorme masa de carne de varios metros de ancho, cubierta de ojos negros. Aquella masa era un útero gigantesco, y dentro de él se retorcía una sombra oscura, aparentemente rebosante de vida. Los movimientos de la criatura eran inconfundibles. Su nacimiento era inminente. Entonces, Eden sintió una leve conexión entre la abominación y alguna entidad distante. Por instinto, manipuló su poder psíquico para seguir ese delgado hilo más lejos. De repente, ¡guam! En un instante, el cabello de Eden se erizó y su cuero cabelludo se erizó de miedo mientras un terror helado lo invadía. Con toda la fuerza que pudo reunir, Eden frenó de golpe su sonda psíquica, impidiéndole seguir adelante. Porque había visto algo. Una sombra enorme acechando detrás del enorme cilindro. Era una presencia en constante cambio, flotando en el aire. Su cabeza y su cuerpo eran uno solo, con dos zarcillos grotescos e indescriptibles que sobresalían de él. Su piel se erizaba con rostros que cambiaban constantemente. En el momento en que vio a este ser, Eden sintió como si innumerables ojos se hubieran vuelto hacia él, viendo a través de su propia alma. Afortunadamente, la aterradora entidad no se movió ni mostró ningún signo de interés en él. Al ver que la horrible figura no reaccionaba, Eden retiró sus poderes psíquicos lenta y cuidadosamente. Solo cuando salió del laboratorio recuperó su presencia psíquica en su cuerpo con toda la velocidad que pudo reunir. Zumbido. Los ojos de Eden se abrieron de golpe, su corazón latía con fuerza y su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Maldita sea, verlo todo solo te matará. Fue aterrador. Esa entidad y podría ser Tzeentch. Tzeentch, uno de los 4 dioses del caos, el más astuto y engañoso, simbolizando la sabiduría retorcida, un maestro de planes y complots sin fin. Él prosperaba gracias al caos, y sus seguidores eran a menudo eruditos ansiando conocimientos prohibidos o nobles ambiciosos. Eden suspiró. Apenas llevaba mucho tiempo en el universo de Warhammer 40K, pero ya se había topado con 2 dioses del caos. Slaanesh y ahora Tzeentch. Por supuesto, él los había conocido, pero ellos no lo conocían. Si supieran quién es, estaría muerto en un instante. Para ser honesto, ni siquiera cortarse la garganta ayudaría en una situación así. Si un dios del caos lo notara realmente, no habría escapatoria. Probablemente estaría retorcido y corrompido hasta quedar irreconocible. Afortunadamente, su sentido psíquico se había detenido a tiempo, evitando el desastre. Aún así, Eden no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de lo que había visto en ese instante final. Cuanto más pensaba en ello, más inquieto se sentía. Leigh sonrió. ¿Realmente se había fijado en él? Eden reprimió rápidamente esos pensamientos aterradores. No importa, después de todo tenía su propio y poderoso respaldo. Si las cosas se ponían desesperadas, siempre podía esconderse con el dios emperador. Pero por ahora, la prioridad era lidiar con la monstruosidad dentro de ese laboratorio. Eden transmitió inmediatamente la ubicación del laboratorio secreto a las fuerzas especiales. Mientras tanto, la nave de asalto en la que se encontraba viró bruscamente hacia las coordenadas del laboratorio, acelerando. Cuando la nave de Eden llegó al laboratorio, varias naves de asalto más, asistidas por señuelos, rompieron las defensas antiaéreas y se unieron a ellas. Vestía su servoarmadura dorada y empuñaba una espada de poder. Eden fue el primero en saltar de la nave de asalto al suelo. Detrás de él, decenas de guardias de élite, liderados por Carter, lo seguían, formando un perímetro defensivo a su alrededor. La batalla había comenzado. Eden y sus guardias de élite cargaron hacia el edificio que albergaba el laboratorio. Pronto, llegaron varios escuadrones de guardias Kibor de la familia Hoffman. Formaron filas en silencio y levantaron sus armas.
Estallido. Antes de que el líder del escuadrón pudiera levantar su espada de mando, su cabeza explotó como una sandía. Eden sacó su pistola de perno dorada, incrustada con el símbolo del león dorado de la familia Grant, y voló la cabeza del líder con un solo disparo. Enfundó la pistola y levantó la mano. A su señal, los guardias de élite dieron un paso adelante, levantaron sus rifles y dispararon contra los soldados de Hoffman. Auge. Los vólteres rugieron y una niebla de sangre explotó por todas las filas enemigas. Los cyborgs fueron destrozados por los proyectiles explosivos propulsados por cohetes y sus cuerpos quedaron irreconocibles. Esta fue la base del gobierno de la familia Grant, los ángeles de guerra del gobernador, la guardia de élite. Después de eliminar al escuadrón Cyborg, Eden lideró a sus fuerzas de élite, arrasando con toda oposición y eliminando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Superaron múltiples obstáculos y lograron llegar a las partes más profundas del laboratorio secreto. En la zona de cultivo del laboratorio, los científicos arrojaron frenéticamente trozos de carne a una enorme piscina, llevando a cabo las etapas finales del ritual de sacrificio. Joseph observó la bola de carne retorcida dentro del gigantesco cilindro de cultivo. El feto en su interior se movía con cada vez más violencia. Solo pasaría un corto tiempo antes de que la verdadera descendencia del maestro de los 1000 ojos descendiera a este mundo. Esta sería el arma definitiva, capaz de decidirlo todo. Todos temblarían ante el abrumador poder otorgado por el maestro de los 1000 ojos. Poco a poco, Joseph escuchó el sonido de disparos y gritos provenientes del perímetro del laboratorio, pero permaneció impasible. Él sabía que era Eden, ese tonto incompetente. Y llevaba tanto tiempo esperando este momento. Capítulo 80. Después de arrojar los restos de los miembros de la familia Hoffman a la piscina, los experimentadores trabajaron juntos para tirar de la enorme palanca de metal. Cuando se tiró de la palanca, el suelo tembló y los dispositivos mecánicos enterrados bajo el laboratorio comenzaron a funcionar. El charco de color rojo sangre reaccionó instantáneamente, y la carne se disolvió y hirvió, produciendo burbujas continuas. Luego, los conductos mecánicos extrajeron todo el líquido carmesí y lo inyectaron en el tanque de incubación de vidrio gigante. Dentro del tanque, el cuerpo reseco de una mujer gritaba y se retorcía, retorciéndose sin control. Su estómago, hinchado hasta el extremo y cubierto de globos oculares negros, pulsaba y se encogía mientras absorbía vorazmente el líquido rojo. Tenía tanta hambre, ansiosa por devorar los nutrientes. También estuvo lleno de alegría. La alegría fue tan intensa que se contagió a todos los que estaban fuera del tanque, provocando una sonrisa involuntaria en todos ellos. Los cultistas vestidos de negro del culto del ojo roto eran particularmente alegres y fanáticos. Sonrieron con expresiones retorcidas y rieron en silencio. Arrodillados alrededor del tanque de incubación, alabaron fervientemente al gran maestro de los 1000 ojos. Mientras las fervientes oraciones de los cultistas resonaban, la masa con forma de útero dentro del tanque comenzó a emitir un sonido parecido a un latido del corazón. Golpe, 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 golpe. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Hasta que resonó en todo el laboratorio, y cada latido parecía golpear en el pecho de las personas, provocando que su sangre aumentara. Al ver todo esto, Joseph estaba increíblemente emocionado. Por fin estaba completo. El verdadero descendiente del gran maestro de los 1000 ojos estaba a punto de nacer. De repente, se escuchó un fuerte estruendo desde el exterior, el sonido de puertas de hierro abriéndose. Parecía que Eden ya había llegado al nivel final. Tan cerca. Un trabajador del laboratorio se acercó en pánico y miró a Joseph. Señor, las fuerzas de la corte del rey han irrumpido, pero el embrión del caos aún necesita más tiempo para eclosionar. Antes de que pudiera terminar, la sangre brotó del pecho del trabajador mientras se desplomaba en el suelo. Joseph limpió con calma la sangre de su daga y arrojó el pañuelo de seda. Lo sé, y la próxima vez no me hables tan alto, y el pañuelo cayó al suelo y cubrió el rostro del trabajador sin vida. Joseph hizo un gesto con los ojos y los guardias Cyborg detrás de él desenvainaron sus espadas y atacaron a los trabajadores del laboratorio restantes. El ritual del sacrificio ya había terminado. Estas personas ya no eran necesarias. Estos débiles y humildes mortales no tenían derecho a presenciar el nacimiento de la descendencia del gran maestro de los 1000 ojos.
En poco tiempo, los guardias Kyborg masacraron a todos los trabajadores de laboratorio que quedaban en la zona. Los cultistas vestidos de negro parecían ajenos a todo, totalmente dedicados a sus oraciones al gran maestro de los 1000 ojos. La mezcla de gritos desesperados y cánticos de los cultistas era realmente hermosa. Después, Joseph condujo rápidamente a los guardias Kyborg al otro lado del área de incubación. Había más de una docena de esferas cubiertas con tela negra. Joseph y los guardias Kyborg se acercaron a una esfera y arrancaron la tela. Ante ellos había bolas de carne, enredadas con globos oculares oscuros y zarcillos de carne. Estas bolas de carne se parecían al embrión del caos en el tanque gigante, pero eran mucho más pequeñas, simplemente subproductos del embrión del caos. Sin dudarlo, Joseph colocó su mano sobre la bola de carne que tenía delante. Al instante, zarcillos de sangre se extendieron desde adentro, penetrando su palma y luego más zarcillos lo envolvieron, atrayéndolo completamente hacia la bola de carne. Los guardias Kyborg hicieron lo mismo, cada uno de ellos siendo atraídos hacia las bolas de carne. Los zarcillos de sangre se clavaron en sus cuerpos, provocando que se estremecieran y aullaran de dolor. Dentro de las esferas de sangre, el cuerpo de Joseph se retorcía y convulsionaba sin control. Apretó los dientes, obligándose a no gritar. Este proceso estaba lejos de ser perfeccionado. Él no había querido utilizarlo. Pero el tiempo se había acabado. Como Eden se atrevió a desafiarlo, Joseph le mostraría lo que era el verdadero poder. Mientras Joseph luchaba en agonía, Eden y los guardias imperiales irrumpieron en el área de incubación. Justo cuando entraron, el tanque de vidrio exterior se rompió, liberando criaturas grotescas que aullaron y cargaron contra ellos. Carter se colocó frente a Eden y sacó su espada sierra. Saquen sus espadas. Los guardias imperiales se alinearon, sacaron sus espadas sierra y giraron las válvulas, inyectando el combustible Prometium en los motores, lo que hizo que las cadenas giraran y rugieran. Entonces se lanzaron hacia adelante y blandieron sus espadas. Trabajando en coordinación, los guardias hicieron pedazos a las monstruosas criaturas, haciendo volar carne y sangre. Un astuto mutante se escondió en las sombras, con sus frías y verticales pupilas fijas en el grupo. Se agachó, con los músculos tensos, y luego saltó a una velocidad increíble, dirigiéndose directamente hacia la figura más prominente en el medio. El mutante se movió tan rápido que apareció como una mancha de sombra, tomando a todos por sorpresa. Sus fauces abiertas estaban a punto de cerrarse alrededor del Eden. Pero Carter se movió más rápido, levantando su espada sierra para interceptar la carga de la criatura. Con el rugido de la espada sierra, el mutante fue cortado por la mitad, desde la cabeza hasta la cola, y sus pedazos volaron detrás del grupo. Como se esperaba del maníaco de la motosierra, Carter siempre partía a sus enemigos en dos, dejando la escena empapada de sangre. Un verdadero bruto. Al mirar al despiadado Carter, Eden no pudo evitar quedar impresionado. Pero ser demasiado brutal tiene sus desventajas. Cuando el violento corte de Carter atravesó a la criatura, la sangre maloliente se esparció en todas direcciones, salpicando uniformemente a todos los que estaban a su alrededor. Especialmente Eden, que estaba empapado de pies a cabeza con la sangre pestilente. Gobernador. Carter se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido y entró en pánico. El gobernador, tan noble figura, ahora estaba cubierto de esta vil y apestosa sangre. ¡Qué sacrilegio! Sus extremidades se debilitaron mientras corría apresuradamente, levantando una mano para limpiarse la sangre. ¿Estás bien? Estoy bien. Eden levantó una mano para detener a Carter, luego sacudió su cuerpo, provocando que toda la sangre sucia cayera al suelo. Todo su cuerpo, incluida su brillante armadura dorada, permaneció impecable e inmaculado. Resultó que, justo cuando la sangre estaba a punto de tocarlo, Eden había usado sus poderes psíquicos para envolver su cuerpo, evitando cualquier contaminación. Aunque su constitución física era excelente, no se había sometido a ningún aumento, por lo que probablemente no podía resistir las toxinas tan bien como Carter y los otros guardias. Después de eliminar a todos los monstruos, Eden condujo a los guardias imperiales hacia el núcleo del área de incubación. Golpe, 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 golpe. Los latidos del corazón se hicieron más fuertes y claros. Al entrar al área central, Eden finalmente vio el gigantesco tanque de incubación de vidrio y la horrible masa de carne en el interior. Lo había encontrado.
Era el objetivo. Eren dio la orden inmediatamente. Destruye el objetivo. Los guardias imperiales levantaron sus rifles de cerrojo y dispararon contra el gigantesco tanque de incubación de vidrio. Destellos de fuego brotaron de los cañones de las armas mientras las balas llovían, penetrando a los cultistas vestidos de negro que rezaban sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Los cultistas cayeron, y las balas impactaron en el cristal, las colas de las rondas aún arrojaban llamas, pero no podían ir más allá. Bum, bum, bum. Luego explotaron decenas de granadas perforantes. Cuando el humo se disipó, el gigantesco tanque de incubación de vidrio permaneció intacto. El vidrio era demasiado fuerte. Ni siquiera las municiones propulsadas por cohetes ni las granadas perforantes podían romperlo. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.